Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. El gusto es nuestro, de verdad. Usted es un académico. Así dicen. Usted no es un político. Claro, ha estado haciendo política en los últimos años, es cierto, pero quiero decir, usted no tiene formación política, ¿o sí? Bueno, en la universidad yo he militado o he hecho actividad política en grupos que pertenecían al Partido Aprista Peruano. Sin pertenecer, sin ser militante del partido, ¿o me equivoco? No fui militante del partido. Yo recién me inscribí en el APRA el año 2003, si no me equivoco. 2003. 2003. Y tuve que renunciar cuando fui elegido magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Año? ¿Cuándo renuncié? No, el año en que asume, claro, el año en que asume en el tribunal. Fui elegido el 13 de julio del 2006 y juramenté el 24 de julio. Fui elegido el último día de la legislatura del gobierno del presidente Alejandro Toledo. 2006, 13 de julio 2006. Sí. O sea, ¿usted ha estado 3 años nada más de militante del APRA? Nada más, sí. 3 añitos. Digamos, inscrito en el APRA, pero siempre me he sentido aprista en el corazón desde el año 78 que ingresé a la universidad, aunque mi familia pertenece a Acción Popular. Y mucho más se hizo, negra, digamos... la oveja negra de la familia. Ha sido hombre con cariño por el APRA cuando, digamos, se consolidó su amistad con Jorge del Castillo. Porque entiendo que Jorge lo ha apoyado mucho. Sí, claro que sí, claro que sí. Jorge del Castillo es un gran amigo, una persona muy leal al partido aprista y muy leal con sus amigos, ¿no? Muy bien, ya que usted tiene, digamos, no solamente el tema académico, sino también la política muy cerca, una pregunta, digamos, quizás está fuera de contexto. Desde su punto de vista, desde su análisis de los años vividos por usted, ¿qué cosa es la izquierda y qué perfil tiene un izquierdista? Bueno, no estoy hablando de un izquierdista extremo. Claro, para mí la izquierda, vista por ejemplo desde la socialdemocracia, es tratar de conciliar el progreso, el desarrollo, las libertades públicas con una igualdad, ¿no? Una igualdad no solo en la ley, sino en la práctica. Y para mí, desde ese punto de vista, significa en lo sustancial igualdad de oportunidades. Por ejemplo, que los niños que van a los colegios nacionales no solo tengan buenas carpetas, buenas pizarras, sino también que vayan bien alimentados. La famosa frase de la cual hablaba Víctor Raúl de la Torre, de pan con libertad. Y luego, bueno, la izquierda extrema, que significa básicamente estatización, marxismo-leninismo. Claro. Y por el otro lado, hacia la derecha, quizás que solo incide en las libertades económicas y que piensa que el Estado no debe regular nada. Entonces yo me ubico en el centro porque creo que el Estado sí tiene un papel importante que asumir en la sociedad, como por lo estamos viendo ahora frente a esta pandemia tan terrible. La participación del Estado es muy importante, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir al corte, pero le planteo la pregunta para que después la responda. ¿Para ser de izquierda hay que ser pobre? Vamos a la pausa y después Carlos Mesías responde. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Carlos Messía. Carlos, la pregunta está planteada, ¿para ser de izquierda hay que ser pobre? No, claro que no, yo no creo eso. Javier Díaz-Canseco, por ejemplo, que es en este momento el ícono más importante de la izquierda peruana, ha sido reconocida por Verónica Mendoza y otros de izquierda contemporánea, como Marisa Glave, Indira Wilca. Era un hombre que venía de una clase acomodada en el Perú. Nació en cuna de oro. Dice. Nació en cuna de oro, es primo hermano de Raúl Díaz-Canseco, el dueño de una de las universidades más importantes. Tenía una relación además con el presidente Belaúnde. Era un hombre que venía de una familia, digamos, oligárquica, pero Manuel Dagmer también viene de una familia, digamos, limeña, de rancia oligarquía. No tiene nada que ver. Pero de repente eran unos resentidos sociales y por eso se volvieron de izquierda. No, yo no lo sé, en verdad. Yo más bien lo que creo, supongo que esta pregunta es a propósito de la foto que está saliendo de Vladimir Cerrón almorzando en un restaurante 5 tenedores en la Costa Verde. No me cuadra eso, ¿no? No me parece una crítica, porque además creo que parece ser que la cena la pagó Evo Morales. Pero bueno, pues si quieren darse el gusto que se lo den. Claro. ¿No? Porque una cosa es almorzar en un restaurante, darse el buen gusto si ellos quieren, y otra cosa es las ideas. Lo más importante, creo yo, es que quien asume una determinada posición ideológica, en el momento en que haga política no la traicione. Eso es lo más importante, ¿no? Lo que no me gusta es ver, por ejemplo, gente que en un determinado momento estuvo en la derecha, ahora aparece en la izquierda. El caso de Daniel Salaverry. No entiendo ese traslado del APRA al Fujimorismo y del Fujimorismo a Perú Libre. Eso como una danzarina de partido en partido. Eso es más criticable. Totalmente. Es más criticable que almorzar en un restaurante de lujo, ¿no? Lo importante de un político es cómo es que compatibiliza su conducta con sus ideas, claro, y cómo las lleva a la práctica. Claro. Una pregunta que de repente te va a incomodar, pero que quería hacértela. En principio yo decía, bueno, Carlos dijo eso porque era es un académico, pero ahora ya tú me estás diciendo que también vives de cerca la política. ¿Fue infeliz tu declaración, Carlos, en el Congreso, ya hace algunos años, cuando sostienes que al pueblo no se le debe hacer caso? ¿Y te molestaste conmigo en ese momento? No, tú te molestaste, yo no. No, tú me mandaste un WhatsApp, pero, a ver, en primer lugar, yo siempre me ha interesado la política, pero nunca en verdad he militado. Incluso cuando postulaba para ser magistrado del Tribunal Constitucional, los apristas decían, no es aprista, porque nunca me habían visto en el partido. Y los que no eran apristas decían, es aprista. Entonces y era la forma como yo podía medir quiénes eran los que querían que vaya al tribunal y quiénes no. Otros decían, es muy joven. Los que querían apoyarme decían, bien, porque es joven. Y los que no querían decían, muy joven, ¿no? Ahora, a propósito de esa frase, la frase era una Nadie expresión... es perfecto, ¿ah? Nadie es perfecto. Claro que sí. Uno comete errores, así es la vida. Así es, ¿no? claro. ¿Cuántos he cometido? Cualquiera. Sí, pero la frase está dirigida directamente a quienes apoyaban en ese momento a Martín Vizcarra, quien ya tenía las intenciones de cerrar el Congreso. Y era básicamente los grupos de izquierda, junto con Gino Costa, que decían que había que disolver el Congreso porque el pueblo lo pedía. Entonces yo dije en ese momento que pero al pueblo... el cierre fue constitucional. No, claro que no. Desde mi punto de vista no lo fue. Si el Tribunal Constitucional se pronunció. Sí, bueno, el Tribunal Constitucional se pronunció, dijo que era legal, era constitucional, hay que acatarlo, pero eso no quiere decir que el respeto por las decisiones de las instituciones no signifique que uno pueda discrepar y pensar que en esa situación el Tribunal Constitucional se equivocó de plano a plano. Pero se respeta, porque si no es la ley de la selva. Así es, exacto, ¿no? Y además de un demócrata es, creo yo,
respetar lo que las instituciones en su momento dicen. Lo que no significa que no podamos discrepar y señalar que el tribunal en ese caso se equivocó de canto a canto, ¿no? Claro, como cualquier institución que pueda equivocarse. Claro, ¿no? que sí, claro que bueno, sí. El Congreso se equivoca cada rato, ¿no? Yendo al tema de coyuntura, en general, ¿qué te ha parecido todo esto que hemos vivido y que seguimos viviendo en la política, crisis tras crisis? Ahora ya tenemos a un presidente que el 28, o sea, mañana debe dar un mensaje a la nación. ¿Pero qué te ha parecido todo esto? Y es un problema que venimos arrastrando desde el año 2016, ¿no? Cuando Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia de la República y no hubo capacidad de entendimiento en ese momento entre él y la fuerza más importante en el Parlamento, que era el Grupo de Fuerza Popular. Hubo ahí varias desavenencias y luego creo yo que llegó Martín Vizcarra, a quien nadie conocía, y que desde mi punto de vista significó ya una destrucción total de la institucionalidad democrática, con la disolución del Parlamento, con el copamiento de las instituciones. En juego, además, desde mi punto de vista, con algunas organizaciones no gubernamentales que vienen haciendo del chantaje un modo de desestabilizar las instituciones o de tenerlas controladas, ¿no? Eso sí me parece. ¿Te parece, por ejemplo, que Fuerza Popular desaprovechó su oportunidad en el 2016? Bueno, haciendo una autocrítica, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que si Fuerza Popular hubiese tenido una posición un poco más prudente, hubiese buscado un acercamiento con Kuczynski para establecer una gobernabilidad, un proyecto de gobernabilidad, quizás el día de hoy Keiko Fujimori sería presidente de la República, ¿no? Son errores que se cometen, la política es muy complicada, muy compleja, lo que uno construye en años puede terminar destruyéndolo con una sola acción, ¿no? Hay que ser muy prudente. Pero los años le van enseñando a uno, ¿no? A propósito de eso, de los años, Keiko todavía relativamente es joven y seguramente está mirando el 2026, pero digo, ahora, según lo que sostienen algunos analistas, su situación es un poquito más complicada, no digo por el tema judicial, sino por el hecho de que aparece un gallito, digamos, en el escenario político de la derecha, que es Rafael López Aliaga. Fíjate, una aclaración para los oyentes de tu programa, ¿no? Para quienes te ven. Yo no he pertenecido ni pertenezco a Fuerza Popular. Yo he sido un invitado, incluso más que un invitado, visité a Marta Chávez ante la disolución del Parlamento y le dije que quería participar porque pensaba que se cernía sobre la República la posibilidad de una dictadura, ¿no? Porque siempre que una persona, como lo habíamos visto con Alberto Fujimori, cierra el Congreso, lo disuelve, eso significa el riesgo de una dictadura, ¿no? Entonces, si había la posibilidad de ir al Parlamento y combatir eso, busqué un espacio, pensé que, además que llegué a Fuerza Popular en su momento más complicado, ¿no? Era muy difícil postular a través de Fuerza Popular, pero no veía otra opción porque no me gustaba Alianza para el Progreso, que vi cómo a Marisol Espinosa y a Iberico lo censuraron porque habían estado del lado de la democracia y no de Vizcarra. Entonces me parecía un partido que se acomodaba y donde no me hubiese sentido cómodo, ¿no? Entonces vi que podía ser a través de Fuerza Popular. Me acerqué porque en este país, como dice el dicho, el que no llora no mama, ¿no? Entonces hablé con Marta Chávez, a quien conocía, consultó con el partido, supongo que habrá sido con Keiko y con el secretario general Luis Galarreta, y me dieron el número 10. Me pareció un poco lejitos, pero... ¿Ah, sí? Pero, ¿no pensabas que la agarrabas? No, pensé que era muy difícil. Además, cuando hacía campaña, miraba a la gente así en perspectiva, decía, ¿cómo hago para que toda esta gente vote por mí? Pero me ayudó el voto preferencial y el sistema proporcional, ¿no? Claro. A propósito de la gente, de la población, a propósito de la campaña que desarrollaste y con éxito además, ¿te da la impresión que la llegada de Pedro Castillo y la presencia, para algunos o muchos, del impresentable Cerrón es motivada
por el comportamiento de la clase política en los últimos 40, 50 años o hay otra explicación? Creo que no solo es una responsabilidad de los políticos, sino de la propia sociedad peruana en su conjunto, ¿no? Somos un país escindido de la costa, el Perú citadino, y un Perú rural y digamos de montaña, selvático, que no tienen capacidad de conversar. Entonces, creo que al margen de lo que podamos pensar sobre el proceso electoral, si hubo fraude o no, lo cierto es que hay mucha gente que ha votado por Pedro Castillo, sobre todo en las comunidades, en el sector andino, el sur del Perú, en las regiones de Apurímac, Huancayo, porque quieren un cambio, no necesariamente un cambio constitucional, sino que quieren que, por ejemplo, sus productos, su voz sea escuchada, que lo que siembran y cosechan puedan tener un mejor precio, que puedan insertarse. Sin abuso de los intermediarios, por ejemplo. Claro, porque, digamos, por ejemplo, la papa en Lima puede estar a 4 soles y ellos la venden el kilo a 10 centavos. Entonces, esas son cosas que tienen que cambiar, ¿no? Creo que, y ahí no solo es responsabilidad de los políticos, sino también de la sociedad, de los empresarios, de la clase burguesa, que no ha tenido la suficiente capacidad para darle al país un proyecto nacional que incluya a las clases desfavorecidas, ¿no? Nos hemos desinteresado, muy Totalmente, permisivos. claro, y además es un país racista, digamos, que mira al de abajo con menosprecio, lo discrimina porque tiene acento andino, en fin, tantas cosas. ¿No se dice que los de la costa también ya todos somos provincianos? Es verdad, o sea, lo que pasa es que la revolución que se produjo en el país en la década del 53 del siglo pasado, con la inmigración del campo a la ciudad, convirtió a Lima y a la mayoría de las ciudades como Arequipa, Trujillo, Lambayeque, Chiclayo, en ciudades mesocráticas. Yo creo que acá en Lima, por ejemplo, no sé, Rodolfo, si tú eres de Lima, pero yo soy provinciano, vengo de Chiclayo, y seguramente todos los que están acá en el set deben ser de provincias también. Claro, yo también lo soy. Bueno, yo nací en Lima, pero mi padre y mi madre son provincianos. Así es, claro. Entonces, esta es una ciudad, ya no es de limeños, ¿no? Es una ciudad mesocrática donde la gente ha aprendido que más importante que el Estado es su propio esfuerzo, porque más bien el Estado es un obstáculo para salir adelante, ¿no? Los requisitos de las municipalidades para abrir licencias, la corrupción cuando te piden 13.000, 10.000 soles como una multa porque no tienes el fumigador, tantas cosas así que en vez de ayudar desalientan la iniciativa privada. Estamos desintegrados, Carlos. Totalmente, exacto. Vamos un ratito a la pausa, la última, y terminamos con la última parte de la entrevista a Carlos Mesía. Volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, vamos a continuar. Esto es UCI, un canal inteligente, y estamos en Pulso Informativo conversando nada menos que con el doctor Carlos Mesía a propósito del tema de la coyuntura política. Y justamente sobre eso queríamos preguntarle qué espera del mensaje presidencial de Pedro Castillo mañana, 28 de julio. Bueno, en primer lugar, espero que el presidente Castillo, deslinde de Vladimir Cerrón.
que creo que podría significar una corrida hacia una izquierda extrema que creo que en ninguna parte ha funcionado. Y en segundo lugar, que como lo ha dicho la Presidenta del Congreso, que acabe la confrontación y que Parlamento y Ejecutivo se pongan a trabajar. Hay muchos problemas en el país, sobre todo la pandemia, el sistema de salud, la economía está paralizada y los agentes económicos que quieren invertir, y además el Estado también tiene que invertir, necesitan reglas claras, mensajes concretos y claros de que cuál va a ser la regla del juego a fin de que la economía pueda salir. Porque si no hay inversión no va a haber trabajo, y si no hay trabajo hay desempleo, hay desesperanza, empieza la violencia, la gente el descontento y hay crisis de institucionalidad. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro qué cosa es lo que Castillo quiere ofrecer, porque hasta el día de hoy solo tenemos el programa o el ideario del Partido Perú Libre, pero el día de mañana esperamos un discurso que hable sobre la inversión, el desempleo, la salud pública, la infraestructura, para ver a partir de ahí qué es lo que el Parlamento puede hacer para colaborar con el nuevo presidente, ¿no? ¿Cuántas posibilidades le ves, digamos, a Pedro Castillo mañana? Aparentemente solamente hay dos. Una, digamos, ir por el lado de Perú Libre y Vladimir Cerrón, que es la menos indicada, y la otra, la más factible aparentemente, es ponerse al centro. Pero me imagino que Pedro Castillo debe estar pensando ya, si me independizo de Perú Libre y de Cerrón mañana, pero ¿qué me espera con la oposición, algunos de los cuales me quieren ver vacado? Yo no creo que en el Congreso haya la intención de vacar al presidente. Yo más bien lo que creo que hay el riesgo de que Vladimir Cerrón, además lo dijo en un determinado momento, que el presidente Castillo el día de mañana plantee, por ejemplo, una cuestión de confianza, su gabinete plantea una cuestión de confianza en relación con la aprobación de la Asamblea Constituyente o de algunas políticas legislativas que signifiquen arrinconar al Parlamento, porque si el Parlamento... Pero yo le he escuchado a Castillo decir en los últimos discursos de que los temas principales ahora son el tema de la salud y la economía. Es verdad, pero hay un tufillo autoritario de Cerrón, de Cerrón, claro. Por eso creo que mañana lo importante del discurso va a ser si continúa en la línea, digamos, democrática, de centro, como tú la has llamado, o si se va hacia el extremo a buscar una asamblea constituyente donde creo que va a producirse una crispación. Y la crisis institucional va a continuar y nos vamos a encontrar en una situación peor en la que estamos, ¿no? O sea, no hay una tercera opción, es una de dos. Sí, yo creo que sí. Y además... y con cualquiera de las dos va a haber crispación. Sí, pues, pero por lo menos necesita el apoyo del Parlamento, ¿no? Y entonces... O sea, esa crispación que pueda producirse por Perú Libre y Cerrón, si tiene al Parlamento apoyándolo... Y claro, y además no le va a hacer mella. Claro, y además si él va a una posición de centro, es probable que también tenga el apoyo de los grupos corporativos como la CONFIED, CAPECO, qué sé yo, otro tipo de organización, y además los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante en una sociedad de masas, ¿no? Pero si él quiere ir a una asamblea constituyente, se va a encontrar con un parlamento y con fuerzas sociales que no quieren eso. Y además ningún inversionista, ningún capital va a arriesgar a invertir si vamos a ir a una asamblea constituyente donde no sabemos qué va a salir. Uh-huh. Y además esa asamblea constituyente le va a disputar el poder al Congreso que está al costado. Va a querer tener más poder porque se va a tratar de dos poderes legislativos con un origen democrático y encima también un presidente elegido con una, digamos, mayoría precaria. Entonces vamos a tener en el Estado, vamos a tener un Estado como una suerte de monstruo de tres cabezas, ¿no? La Asamblea Constituyente, el Legislativo y el Presidente. Muy bien, para cerrar ya la entrevista, el Tribunal Constitucional, de 7 hay 6 que hace ya algunos años han cumplido su mandato, pero claro, siguen vigentes porque así se dispone en la norma. Uh-huh. El Congreso, que ya se fue, pretendió hacer, digamos, los cambios, no lo dejaron, este Congreso tendrá que hacerlo. Tu amigo Fernando Calle hizo un papelón, ¿no? Ya tú lo preveías, ¿no? Fue triste su presentación, pero ¿cómo ves el futuro del tribunal?
el futuro del tribunal. Este es un tribunal, a pesar de que 4 de sus miembros son ideológicamente adversos a la institucionalidad, creo que en líneas generales es un tribunal aceptable y que funciona bien, juega su papel de defensor de los derechos fundamentales, puede haber tenido sus vacíos. Todo tribunal puede tener sus sentencias criticables, ¿no? Igual ha sido cuando estábamos nosotros y cuando estaba también García Toma y Javier Alolandini, que creo yo fue el mejor tribunal hasta la fecha. También eran criticados, se los llamaba legisladores positivos, que eso estaba mal. ¿Cómo crees que ahora, digamos, se solucione el tema? Lo veo complicado si es que Perú Libre se empecina en no elegir, porque se necesita de la participación de Perú Libre para poder tener los 87 votos. Si no hay los 87 votos, hay el riesgo de que tengamos un tribunal constitucional por lo menos hasta el 2027, 2028. Hay que esperar todavía algunos años. Sí. Listo. Carlos, ha sido muy amable. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Ok, gracias.